retorno de Cristo es uno de los eventos más esperados por los cristianos. Muchos se preocupan por las profecías, por los eventos que señalan su venida inminente. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista cómo debemos esperar su venida. La parábola de los talentos aborda este tema. ¿Qué son los talentos? ¿Por qué nos lo entrega Dios? ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos la venida de Jesús? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra talento? Probablemente te imaginas las habilidades especiales en alguna esfera del desempeño físico o intelectual. Messi en el fútbol, Michael Jordan en el básquet, Tiger Woods en el golf, Usain Bolt en el atletismo, Roger Federer en el tenis, Lindsey Vonn en el esquí alpino, entre otros. Son famosos deportistas talentosos. También quizás venga a tu mente los famosos programas televisivos de talent show, donde las personas exhiben su talento ante un jurado que valora su desempeño. En el programa, los participantes lucen sus habilidades excepcionales que pueden ser de canto, baile, acrobacia, ventriloquía, magia, entre otros. Probablemente conozcas a muchas personas talentosas, personas que se destacan por sus habilidades impresionantes más allá del promedio. Y tal vez, cuando te ves a ti mismo, pienses que eres una persona promedio que no posee un talento excepcional. Entonces, cuando lees o escuchas que la Biblia habla de dones y talentos, quizás consideres difícil aplicarlo a tu vida. Hoy vamos a repasar una parábola de Jesús llamada la parábola de los talentos. Y eso nos vierte varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué son los talentos? ¿Por qué nos lo entrega Dios? ¿Cómo se relacionan los talentos con la venida de Cristo? Para responder a estas preguntas, vamos a estudiar esta parábola de los talentos y la vamos a dividir en tres partes. Primero, la distribución de los talentos. Segundo, la administración de los talentos. Y tercero, el ajuste de cuentas. Veamos entonces sobre esta primera parte, la distribución de los talentos a los siervos. Esta primera parte se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 15, y describe la distribución de los talentos a los siervos. Leamos el texto, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La parábola comienza con la partida del señor de la casa. Al comienzo lo llama hombre, pero luego lo denomina Kyrios, que traducido es Señor. Este personaje que se va lejos y luego vuelve es Jesús. La partida del señor de la casa equivale a la partida de Jesús al cielo. Antes de partir, el Señor entrega unos talentos a sus siervos. Era costumbre que los grandes señores terratenientes, cuando salían de viaje, confiaran sus bienes a sus siervos de confianza para que los administraran. El talento era originalmente una unidad de peso que varias naciones empleaban para pesar el oro y la plata, así como otros metales y bienes. El talento mencionado en el Nuevo Testamento era bastante pesado, de casi 60 kilogramos. Y en esta parábola probablemente era de plata. Pues bien, dice la Biblia, el amo repartió a uno de sus siervos 5 talentos, a otro le repartió 2 y a otro 1. Aproximadamente un talento equivalía a 6,000 denarios. Un trabajador promedio ganaba 1 denario al día, lo que quiere decir que quien recibió 5 talentos fue responsable de 30,000 denarios. Equivalente a 30,000 días de trabajo para un obrero promedio. Un talento era una suma elevada de dinero. Para ganar un talento, el obrero debía trabajar entre 16 y 17 años. Entonces, ¿qué simbolizan los talentos?
Un talento era una gran fortuna y en ese sentido está representado los bienes que Dios nos otorga abundantemente por su gracia. Sin embargo, hay que resaltar que el énfasis no está en el talento en sí, a pesar de que la palabra talento se repite, sino en su administración. Poseer talento no significa necesariamente ser genios, ni tener habilidades excepcionales, ni ser notablemente inteligentes, entre comillas. Detengámonos aquí un momento para diferenciar entre inteligencia, talento y genialidad. Para comprender la diferencia entre estos conceptos, vamos a remitirnos a un artículo publicado el año 2020 en la revista International Journal of Research. Veamos, según el artículo mencionado, la inteligencia tiene que ver con el razonamiento y la memoria. El razonamiento se relaciona con la velocidad con que se asimila el conocimiento y la memoria se asocia con el tiempo que se retiene el conocimiento en la mente. También la inteligencia tiene que ver con una capacidad profunda de comprender qué sucede en el ambiente, dar sentido a las cosas y resolver qué hacer al respecto. Por su parte, el talento tiene que ver con la habilidad para realizar acciones intelectuales con bastante perfección. El talentoso domina lo que hace. Por eso una persona puede ser muy inteligente, gran capacidad para comprender y resolver qué hacer frente a algún evento, pero puede que no sea talentosa, que no tenga la habilidad para plasmar sus conocimientos y acciones con un buen grado de perfección. Por otra parte, el genio es aquella persona que posee una imaginación y una creatividad que la mayoría de las personas no podrían alcanzar. Son mentes brillantes que se adelantan a su tiempo y pueden concebir estructuras y relaciones reales o imaginarias que los demás no logran ver. Pues mis amigos, como dijimos, los talentos no representan exclusivamente las habilidades. Los talentos son los bienes o las bendiciones en general que Dios nos otorga para que los administremos, y los dones y las habilidades son parte de esos bienes. En cuanto a las habilidades, no todos somos genios, solo la minoría lo es, pero todos tenemos inteligencia y destrezas para aplicarlas en determinadas áreas de la vida. Por otra parte, lo más importante no son los talentos, sino su administración fiel. Por eso lo crucial no es cuántos talentos poseemos, sino cómo los administramos. La parábola dice que el amo repartió a cada siervo según la capacidad de ellos. Esto quiere decir que quien recibió 5 talentos tenía la capacidad de administrar esos 5. Y lo mismo aconteció con aquel que recibió 2 y aquel que recibió 1. Por lo tanto, Cristo es justo cuando nos otorga los bienes o talentos. Si no contamos aún con la capacidad para administrar más talentos, no nos dará más. La segunda parte tiene que ver con la administración o mayordomía de los talentos por parte de los siervos. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 16 al 18. Leamos, dice así: El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En esta sección, la mayoría de las traducciones en español no incluyen la palabra inmediatamente. La versión Reina Valera del año 2015 sí la incluye. Dice: inmediatamente el que había recibido 5,000 monedas se fue, negoció con ellas y ganó otras 5,000 monedas. Los comentaristas suelen interpretar la palabra inmediatamente como la diligencia o la prontitud con la que los 2 primeros siervos se dispusieron a trabajar. Entonces, ¿por qué se pusieron a trabajar inmediatamente? Algunos comentaristas creen que se debe a que el amo era una persona exigente, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, como dice la Biblia. Sin embargo, los 2 primeros siervos fueron diligentes porque eran fieles. Era una cualidad de su carácter, por eso duplicaron el talento que se le confió.
En cambio, el tercer siervo no aprovechó la oportunidad que se le confió y escondió el talento y no lo trabajó. Este era un gran problema, porque todo siervo o esclavo tenía que trabajar. El no hacerlo era un acto de rebeldía explícito. Esto explica las palabras duras que el amo le increparía. Una observación aquí es que tanto el capital, es decir, el dinero, como las ganancias le pertenecen al dueño. Los dos siervos que duplicaron los talentos fueron buenos administradores, pero no llegaron a ser dueños ni del capital ni de la ganancia. Los bienes y las ganancias le seguían perteneciendo al amo. Los siervos podían disfrutar de las ganancias, pero no ser dueños de ellas. Es cierto que los romanos llegaron a establecer una ley donde el esclavo podía libertarse ahorrando las ganancias. Sin embargo, esto no se aplica a la parábola, ya que la parábola no habla de la emancipación de los esclavos, sino de su administración fiel. Continuando con nuestro episodio del día de hoy, la tercera parte de esta parábola trata del ajuste de cuentas. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 25, del versículo 19 al 27. Leamos juntos. Dice así: Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí, los 2 primeros siervos reciben las felicitaciones del amo por su trabajo. Estos siervos trabajaron administrando fielmente los bienes que el amo les confió. Fíjate que el amo no los felicita por la cantidad, que era el doble, que generaron, sino por su fidelidad. Es más, el amo les dice que han sido fiel en lo poco, cuando un talento era en realidad mucho dinero. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene reservadas para sus hijos fieles riquezas mucho más abundantes. Pero primero deben pasar por un periodo donde se prueba su fidelidad, y ese periodo de prueba es ahora. Además, hay que recordar aquí que el contexto de la parábola es de juicio. El versículo 19 habla de arreglo de cuentas, y el arreglo de cuentas es una referencia al juicio, es decir, antes de la venida de Cristo hay un juicio. ¿Y cómo debe vivirse el juicio? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces honramos el nombre de Dios y lo glorificamos cuando administramos fielmente sus bendiciones. ¿Cuál es la recompensa por la administración fiel? La respuesta es entrar en el gozo del Señor. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al gozo de entrar en el banquete del Señor. En Mateo capítulo 25, versículo 10, se menciona cómo las bodas del esposo, y en Mateo capítulo 22, versículo 14, se menciona como el banquete de bodas. También se alude en Mateo capítulo 8, versículo 11, que dice: Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Este es el banquete que aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, y es la cena de las bodas del Cordero. Ocurre cuando Jesús viene por segunda vez y lleva a sus redimidos al cielo. A este banquete ingresan aquellos que han pasado fielmente el juicio, que es el arreglo de cuentas. Y quienes pasan el juicio son aquellos que han entregado su vida a Cristo y como resultado han vivido como fieles administradores de los bienes y talentos que Dios les ha confiado. Por su parte, el tercer siervo no recibe palabras halagadoras. El amo lo recrimina. Para nosotros, que leemos la parábola luego de 2000 años, nos parece justo que el tercer siervo reciba el castigo porque no trabajó el talento. Sin embargo, el Talmud, en el tratado Baba Metzia 42a, menciona que algunos rabinos judíos enseñaban que enterrar un tesoro era la forma más segura de preservar el dinero. Por lo tanto, los oyentes debieron haberse sorprendido de que al enterrar el talento, el siervo estaba obrando mal. ¿Por qué entonces fracasó el siervo infiel? ¿Saben por qué? Porque no ejercitó su capacidad para administrar fielmente. Jesús espera que seamos fieles administradores y representantes suyos y que usemos todos nuestros recursos y talentos para glorificar su nombre, mostrando al mundo con el ejemplo y con enseñanzas quién es Dios y qué quiere Él para el mundo. Dios no espera nada que sea menos que la excelencia, porque Él mismo es la excelencia. Pero la parábola también nos ofrece más enseñanzas. Nos habla que una de las razones de la demora del amo es darles tiempo, es darle oportunidad a sus siervos para que administren fielmente y multipliquen los bienes. Cada siervo necesita desarrollar su capacidad de administración fiel. Quienes no entran en el gozo del Señor son los administradores infieles, aquellos que usaron mal los talentos o que desperdiciando las oportunidades no desarrollaron su capacidad de administración. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 264 y 265, Elena de White expresa esto con las siguientes palabras: el desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros prójimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro. Y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. Dios siempre nos exige lo mejor, porque Él es un Dios perfecto y no puede exigir menos que la perfección. Y quizás te preguntes, pero ¿cómo puede Dios exigirme perfección si soy un ser imperfecto? Esta es una buena pregunta. Y la respuesta es que Dios no nos exige perfección porque nosotros podamos alcanzarla, ya que no podemos, sino que Dios nos la exige porque por medio de Jesús podemos alcanzarla. ¿Pero cómo se logra esto? Cristo cubre nuestras imperfecciones. Lo que no podemos hacer, Cristo lo hace por nosotros. Así, poco a poco, día tras día, Cristo va desarrollando en nosotros su carácter perfecto. De tanto conversar y andar con Jesús, nos vamos pareciendo más a Él y sus atributos perfectos van desplazando a nuestros atributos imperfectos. Dios tiene grandes planes para nosotros. El Señor nos fija unos blancos elevados y sublimes, y lo grande y elevado de sus planes para nosotros no es según las medidas humanas, no es según el tamaño de los bienes adquiridos, sino según la magnitud de nuestra entrega. Es decir, los planes divinos los cumplimos entregando el 100% de nuestro ser, y esto implica el máximo y lo mejor de nuestras capacidades para administrar nuestro templo o cuerpo, nuestro tiempo,
nuestros talentos o habilidades, nuestros tesoros o bienes y nuestra tierra para la gloria del nombre de Dios. Podemos concluir entonces que los talentos son los bienes que Dios nos otorga para administrarlos fielmente. Una administración fiel implica el uso del 100% de nuestras capacidades, implica dar lo mejor y lo máximo de nosotros. Debemos buscar la perfección para servir a Dios y a nuestro prójimo, administrando bien nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros bienes y la tierra donde vivimos. Es la manera en que debemos vivir en este periodo de prueba hasta que Cristo venga por segunda vez. Es por eso que en Nuevo Tiempo hemos elaborado una guía de estudios de la Biblia, una guía de estudios especial que titula Yo Creo. A través de esta guía de estudios de la Biblia vas a poder conocer más de Dios y más de Jesús. Y a medida que tú estudies la palabra de Dios, vas a comenzar a comprender mejor cómo poder administrar tus talentos, tu tiempo, todos los recursos que tienes. Quizá tú estás pensando, pero pastor, yo tengo pocos recursos. Yo no tengo casi nada de recursos. Es más, yo no sé qué talentos tengo, no sé qué dones tengo, no sé cuáles son las bendiciones que Dios me ha dado. Querido amigo, amiga, mira, comienza a estudiar la palabra de Dios. A medida que tú escudriñes la Biblia, a medida en que tú te profundices en ella, vas a comenzar a descubrir las bendiciones que Dios te ha dado. A veces esas bendiciones están a nuestro lado, están en nosotros, son tan evidentes, pero como estamos un poco distantes de Dios, como estamos un poco distantes de Jesús, no nos damos cuenta que Dios nos ha rodeado de bendiciones, que Dios nos ha dado tantos talentos y tantos dones. Entonces yo te invito para que tú puedas comenzar a estudiar la palabra de Dios con fuerza, de corazón. Y esta guía de estudios de la Biblia que yo tengo en mis manos te va a ayudar mucho. Solicítala a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Esta guía de estudios de la Biblia puedes tú recibirla de forma física en tu casa. Solo comunícate a través de nuestro número de WhatsApp. Repito, más 5512 9810 1460. Pero si por alguna razón en tu país, tanto en Sudamérica como fuera de Sudamérica, esta revista en físico no puede llegar, tú puedes entrar a nuestra página web y descargar esta revista en formato PDF o estudiarla dentro de nuestra página web de manera online. Así es que ingresa a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Ingresa allí y disfruta del contenido de esta guía de estudios de la Biblia. Entonces, mis amigos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás empleando los bienes que Dios te ha dado? ¿Cómo estás empleando tu tiempo? ¿Cómo estás empleando todas las capacidades que Dios te ha dado, las habilidades que Dios te ha dado? ¿Administras bien tu cuerpo, tu tiempo, tu dinero, tu salud, tus fuerzas y tus facultades mentales para la gloria de Dios y en favor de nuestro prójimo? ¿Será que eso estás realizando? Hoy, por la gracia y el poder de Cristo, yo quiero invitarte a que seas un administrador fiel, a que le puedas entregar a Dios el 100% de ti, a usar sabiamente los dones que Dios te ha confiado. Ese es el propósito, esa es la invitación que el día de hoy te hago yo a ti, para que tú puedas entregar tu vida a Dios, para que todo tu ser, tus pensamientos, tus propósitos puedan estar en las manos poderosas de Dios. Entonces, ¿qué te parece si el día de hoy hacemos una oración juntos para que esos dones, talentos o bendiciones que Dios te ha dado, tú los puedas colocar a su servicio? ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. En tu palabra encontramos grandes mensajes de esperanza, de salvación para nosotros. Hoy hemos aprendido las lecciones
que hemos extraído a través de la parábola de los talentos. Por favor, ayúdanos a encontrar esos talentos y dones que tú nos has dado. Queremos entregarte 100% toda nuestra vida, todos nuestros propósitos, todo nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, todo para ti. Ayúdanos a multiplicar esos dones y talentos, para que cuando tú vengas en gloria por segunda vez, nosotros podamos entregar o mostrarte todas esas bendiciones y talentos que nos has dado de forma multiplicada. Que todo lo que tú nos has dado pueda ser útil para la propagación de tu mensaje. Gracias, Señor, oramos confiando en ti en el nombre de Jesús. Amén.